Buenos días, jóvenes. El día de hoy hablaremos de la irrupción del neoliberalismo en Honduras. Bien, en clases anteriores habíamos hablado del modelo de industrialización sustitutiva que se da en Honduras a partir de 1949 hasta 1982. Ya a partir de 1982, pues se da un nuevo modelo económico y es el neoliberalismo. Pero, ¿qué es eso del neoliberalismo? El modelo neoliberal abarca una corriente política y económica centrada en el capitalismo que defiende la no participación del Estado en el ámbito económico y por lo tanto aboga por la producción privada con capital propio. Entonces tenemos allí dos características muy importantes para poder comprender esto del neoliberalismo. La número uno es que dice que aboga por la no participación del Estado en los asuntos económicos. El Estado no debe intervenir en la economía de un país, debe ser nada más un garante o un árbitro en la misma. Y sin embargo le da gran participación a la empresa privada. Para el sistema neoliberal o para el neoliberalismo, la empresa privada debe retomar las riendas de la economía, debe ser quien lleve las riendas de la economía en un país. Entonces esas dos características son muy importantes. La no participación o la mínima participación del Estado en la economía de un país y que sea la empresa privada la garante de todo lo que tiene que ver con el aspecto económico de una región o de un país. Y aquí tenemos dos de los principales representantes de esta corriente del neoliberalismo. Tenemos a Milton Friedman, que pueden verlo en la pantalla, y tenemos también a Friedrich von Hayek, que también está aquí representado en la pantalla. Según Posas, Hayek es el máximo representante o el representante más significativo del neoliberalismo. Y Milton Friedman, que fue uno de los más fieles seguidores de Hayek y que fundó en 1973 la escuela neoliberal conocida como los Chicago Boys. Veamos entonces cómo se instaura el neoliberalismo en Honduras y en el resto de los países latinoamericanos. Pues resulta que para la década de los 70 se da una crisis del capitalismo mundial que fue generado sobre todo por la caída de la productividad y se agravó todavía más con la subida de los precios del petróleo. Entonces las ideas neoliberales que se venían elaborando desde el término de la Segunda Guerra Mundial se fueron también instaurando en estos países latinoamericanos. ¿Cómo llega en Honduras? ¿Cuándo llega? ¿Y bajo qué presidentes? Pues lo vamos a conocer en este video. En Honduras se instaura el neoliberalismo a partir de 1982, cuando estalló la llamada crisis de la deuda, en la que los países latinoamericanos incrementaron su deuda ostensiblemente. Estos países latinoamericanos, incluyendo a Honduras, debían garantizar el pago a los países con quienes tenían préstamos y además también debían tener ahorros para seguir siendo objeto de crédito internacional. Como posible salida a esta crisis, los países de América Latina se vieron obligados a implementar los programas de ajuste estructural que asesoran y evalúan los organismos financieros internacionales, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces aquí también hay dos aspectos claves del neoliberalismo. Llegan a los países latinoamericanos como una medida prácticamente obligatoria propuesta por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que según ellos era la receta para que los países latinoamericanos salieran del subdesarrollo y de la crisis de la deuda en la que estaban y que siguen estando sumergidos. Veamos ahora algunos elementos básicos de su estrategia del neoliberalismo para el desarrollo en América Latina. Una de esas
pues es la privatización y liberalización de la economía. Como vimos anteriormente, una de las características del neoliberalismo pues es que la empresa privada debe retomar las riendas de los países con muy poco intervencionismo del Estado. Por eso también la liberalización de la economía. Otro elemento básico es la eliminación del proteccionismo y orientación hacia las exportaciones. Se deben remover todas aquellas barreras que protegen la producción local y desarrollar estructuras productivas y de servicios que puedan competir internacionalmente. Y otro elemento es el ahorro e inversión. Las políticas de desarrollo deben estimular el ahorro y la inversión en lugar del consumo, y también pues se debe abrir las puertas al capital extranjero para que realicen inversiones directas en estos países. Estos son algunos de los elementos básicos de las estrategias que según el neoliberalismo son claves para evitar el subdesarrollo en los países latinoamericanos. Entonces veamos ya Honduras bajo el sistema neoliberal. Decíamos anteriormente que en Honduras se instaura este modelo neoliberal a partir de 1982 y pues la imagen tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, que fue impuesto este modelo neoliberal no nada más a Honduras, sino también que a los países latinoamericanos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, como una receta para salir del subdesarrollo, como una receta para salir de aquella crisis de la deuda en la que estaban sumergidos y que, como dijimos, aún siguen sumergidos muchos de los países latinoamericanos. A eso hace alusión la imagen que pueden observar en la diapositiva. En nuestro país, el neoliberalismo comienza a aplicarse con el retorno al régimen democrático y con el liberal Roberto Suazo Córdoba, cuyo gobierno en Honduras va desde 1982 a 1986. Y dentro de este gobierno pues hay algunas características. Entre 1982, que es cuando llega al poder Roberto Suazo Córdoba, hasta 1990, Honduras se mantuvo en la fase estabilizadora del modelo. Hay que aclarar aquí que el modelo tiene dos fases iniciales. La primera fase, que es la fase estabilizadora del modelo, y la segunda fase, que ya es de 1990 en adelante, que es el ajuste estructural propiamente dicho. La primera fase, pues, dentro de sus características está, por ejemplo, la liberación del mercado, el ajuste de los combustibles y también de los servicios públicos, la depreciación del salario, entre otros. Bajo este gobierno de Roberto Suazo se aprobó el paquete de impuestos y alzas a los servicios públicos en junio de 1982. Aquí ustedes ya pueden ir viendo una de las características del modelo neoliberal. Ya hay alzas a los precios y es justamente una de las características de la primera fase. Durante esta década hubo también acciones represivas, asesinatos, desaparecimientos, torturas de cientos de personas que eran opuestas a las políticas del gobierno de Suazo Córdoba. Otro aspecto a destacar durante este régimen fue la antidemocracia que se desarrolló bajo su propio partido. Entonces aquí tenemos algunas características. Una de las primordiales sobre el neoliberalismo es que se inicia en el país con el gobierno de Suazo Córdoba, solo que en 1982, ¿verdad? Solo que en la fase inicial, en la fase estabilizadora del modelo, donde empiezan a haber cambios en el país, pero donde ya se da el modelo propiamente dicho, pues ya es a partir de 1990. Para 1986, con la llegada de José Simón Azcona al poder, pues se sigue la fase estabilizadora, es decir, se sigue la primera fase de aplicación del neoliberalismo en nuestro país. José Simón Azcona estuvo en el poder en nuestro país de 1986 a 1990 y vamos a ver algunas de las características de su gobierno. Este régimen careció de solidez real porque los resultados electorales de las elecciones de 1985, en las cuales había obtenido la mayoría individual Rafael Leonardo Callejas, que era su oponente,
Sin embargo, Ascona había obtenido la mayoría en el Partido Liberal. Entonces se dio ahí un acuerdo y José Simón Ascona llega al poder. Otra característica es que la política exterior de alineamiento con la estrategia contrainsurgente norteamericana continuó invariable, es decir, José Simón Ascona al servicio de los norteamericanos. Otra característica es que con Ascona empezó lentamente a devaluarse la moneda, al escasear la misma y priorizar su venta para esencialidades y los sectores exportadores. Esa también es una de las características del neoliberalismo bajo su gobierno. Los dos gobiernos liberales, tanto el de Suazo Córdoba como el de José Simón Ascona, crearon una serie de leyes para exonerar de impuestos de importación y exportación a las empresas maquiladoras y orientadas a la exportación. Si recordamos, una de las características del neoliberalismo es no poner trabas al capital extranjero para que vengan a nuestros países. Entonces, hasta José Simón Ascona del Hoyo de 1986 a 1990 y también con el gobierno anterior se da la primera fase de la aplicación del neoliberalismo en nuestro país, la fase estabilizadora. Para 1990 llega al poder Rafael Leonardo Callejas y su gobierno va de 1990 a 1994. A partir del gobierno de Callejas, ya dijimos 1990, se pasa a la segunda fase del neoliberalismo en el país, de la implementación del neoliberalismo. Y durante su gobierno se dio la devaluación de la moneda, se redujo progresivamente los impuestos de las importaciones, es decir, de los productos que entraban a nuestro país, y se incrementó el impuesto sobre ventas del 5% al 7%. Otra característica es que se formó la ley de impuestos sobre la renta, gravando más a las pequeñas empresas que a las grandes empresas. También se dio la privatización de empresas, como por ejemplo Conadi, el mantenimiento de la red de caminos y carreteras del país y la red de distribución de energía, entre otros. Entonces, otra característica durante este gobierno es la privatización de empresas. También se liberaron la tasa de interés, reduciendo la función reguladora del Banco Central. El antiguo proceso de reforma agraria perdió centralidad para el gobierno al crearse la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, en el que se permitía vender las tierras que habían sido entregadas anteriormente, y esto benefició a los terratenientes, es decir, a las personas que más tierras tenían. Otra característica es que se dio el proceso de modernización del Estado, también la creación de la Secretaría del Ambiente, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Criminal. Y se apoyó el desarrollo cultural en la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional, el Museo Histórico de la República y la Casa de la Cultura en Nacaome. La red vial y las telecomunicaciones también mostraron una notable expansión. Entonces, si vemos, ya con Rafael Callejas en el poder, en 1990 se da la segunda fase del neoliberalismo en el país. Y obviamente se van viendo mucho más marcadas las características de este modelo. Aspectos sociales y económicos durante la aplicación del modelo neoliberal en Honduras según Pozas. Esto es como un resumen de lo que veníamos hablando anteriormente. Entonces tenemos que bajo el gobierno de Suazo se inició la política de reducir el empleo estatal, reajustar el precio de los servicios públicos y ampliar la tasa impositiva para controlar el déficit fiscal y las variables macroeconómicas. Que recordemos que con este gobierno cuando se inicia la primera fase del modelo neoliberal. Con Ascona, que continúa la primera fase, empezó lentamente a devaluarse la moneda, al escasear la misma y priorizar su venta para esencialidades y los sectores exportadores.
Los gobiernos liberales, es decir, el gobierno de Suazo y el gobierno de Ascona, crearon una serie de leyes para exonerar de impuestos de importación y exportación a las empresas maquiladoras y orientadas a la exportación. A partir del gobierno de Rafael Callejas se pasó a la fase de ajuste en 1990, ¿verdad? En este gobierno se devalúa la moneda, se redujo progresivamente los impuestos de importaciones y se incrementó el impuesto sobre las ventas del 5% al 7% y también se reformó la ley de impuestos sobre la renta. Se privatizaron varias empresas que ya las mencionamos anteriormente. El antiguo proceso de reforma agraria también durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas perdió centralidad y benefició a los grandes terratenientes. El modelo, hay que decirlo, según Posas, ha generado profundas desigualdades en nuestro país y también en el resto de países latinoamericanos. El debilitamiento de los antiguos actores sociales del reformismo, por ejemplo los movimientos obreros, campesinos, los militares. Para el neoliberalismo, los movimientos obreros y campesinos y todas las luchas pues son un estorbo en realidad. También es rescatable que bajo este modelo hayamos disfrutado del mayor periodo democrático en nuestro país. Y con esto llegamos al final del tema, la irrupción del neoliberalismo en nuestro país, y ahora sí vamos a trabajar.